Muy bien, estamos en la clase de Sociología aplicada al turismo, tercera clase ya. La próxima nos corresponde la evaluación de este parcial, primer parcial, y pues vamos adentrándonos a este proceso de crecimiento profesional, un aprendizaje más. Bueno, en este instante voy a compartir, bueno, les compartí ya la página de registro para pasar la lista. Así que voy a comenzar con la sede de Comayagua. Se encuentra Kenia Liceo Rodríguez. Kenia no está. Sede de La Lima, Ami Yulisa Hernández. Ami no está. Sede de Danlí, Fátima Giselle López. Presente. Okay. Francis Andrea García. Presente. Yasmín Ivette Hernández. Yasmín Ivette no está. Scarlett Michelle Pérez. No está. Muy bien. Sede de El Progreso. Kevin Alberto. Buenas tardes, presente. Bueno, ahí está. Sede de La Paz, Alejandro José Castillo. Alejandro José Castillo. No está. María Luisa Medina. María Luisa. Presente. Aquí estoy presente. Perfecto. ¿Alguien más entró ahorita que pase lista? Nadie. Bueno. Ok. Vamos a entrar ya directamente al tema. Les voy a compartir también la presentación. Voy a entrar así porque es bastante lo que vamos a ver hoy. Es bastante. Así que ojalá que podamos aprovechar el tiempo al máximo. Me pueden ayudar a leer también, ¿verdad? De igual manera, en matemática, leer un poquito para que podamos hacerlo de una manera más conversada y de igual forma analizada. Eso es lo que más me interesa a mí. En esta tercera clase que están viendo ustedes en este momento allí en sus pantallas, vamos a analizar algunos temas que son de mucha importancia, de interés para la carrera. Ok. Sabemos de que no podemos hacer nada nosotros al azar. Cuando hacemos cosas improvisadas, a veces nos salen bien, a veces nos salen mal. Eso ya lo tenemos muy bien claro. Pero para evitar que hagamos cosas al azar y cosas que nos podamos, no estemos en la carrera del juego, ¿no? O improvisando, haciendo cosas que no debemos de hacer o que nos vaya a salir mal el proyecto, lo primero que tenemos que hacer nosotros es una planeación. Para que una actividad salga exitosa, tenemos que planear. Para que una carrera sea exitosa, yo debo de planear lo que yo voy a hacer, cómo lo debo de hacer, o planificar. Entonces, hacer una planificación y un desarrollo de los destinos turísticos. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque si no tenemos bien claro cuáles son los proyectos que nosotros, en los que podemos trabajar o en los que nosotros queremos desenvolvernos para poder hacer algo bueno, entonces si no lo hacemos va a ser bien complicado. Si lo hacemos vamos a tener un buen éxito. La planificación como instrumento de gestión hoy en día es evidente. Eso ya lo tenemos bien claro. Tenemos que tener un espacio determinado para poder trabajar, una zona turística donde podemos desenvolvernos, donde podemos desarrollarnos y también nosotros podemos ir, ¿verdad?, acrecentando nuestra economía local. En cuanto al campo turístico, ¿verdad?, van a confluir varias disciplinas y ya lo miramos la vez pasada. Hay varias áreas donde nosotros podemos valernos para hacer una adquisición de conocimiento. Por ejemplo, nosotros tenemos la parte de sanidad, legislación, urbanismo, ingeniería, matemática, estadística, demografía y muchas otras más, ¿ok? Ahora, junto a esto nosotros, este proyecto de planificación, tenemos que tener bien claro qué tipo de área es la que nosotros queremos desarrollar. Si es hotelería, si es parte de hotel, o si es de restaurante, comidas, o si es de entretenimiento, o si es de, qué sé yo, ¿verdad?, deporte un poquito más extremo. Bueno, tendríamos que definir exactamente qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos conseguir. Para eso necesitamos nosotros poder hacer una planificación integral. Es decir, yo debo tener un poquito en general, ¿no? Un poco de cada cosa para poder tener bien claro lo que debo de hacer y cómo debo de hacerlo. En las etapas de la planificación turística, aquí me gustaría que una persona me leyera los dos cuadros que tienen en este momento allí en su pantalla. ¿Alguien que me lo quiera leer, por favor? Así rápidamente. No está presentando.
Bueno, sí, Sí, pero no pasó de la primera. En serio, se quedó pegada. Sí, Allí, etapas de la planificación turística. sí, Ok, entonces me lo pueden leer, por favor, los dos cuadros, porque son importantes, son las etapas. Estas no son las únicas dos, tienen más, pero vamos a ir leyendo poco a poco cada una de ellas para que hagamos un buen discernimiento, ¿ok? Alguien que me lea los dos cuadros, los dos primeros cuadros. etapa de la planificación turística. Análisis de los desarrollos turísticos previos, ya sean basados en experiencias propias anteriores, como en el estudio comparativo de otras similares que puedan tener un valor ejemplificante para el actual. Determinación de la posición turística actual, estableciendo un análisis riguroso de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que permita definir un diagnóstico de la situación real del producto. Ok, entonces estábamos mirando dos datos importantes. Si yo pregunto en este momento, o les pregunto en este momento directamente a cada uno de ustedes, del primer cuadro, en la etapa primera que se nos está presentando, ¿cuál creen ustedes que sea como lo más relevante, como lo más importante? En cuanto a la primera, en cuanto a esta que está aquí. ¿Cuál El será el análisis, análisis de desarrollo? Miren ustedes, pero estos análisis se tienen que hacer de manera previa, de manera previa. Ahora, este es hacer un estudio comparativo con los trabajos que ya están presentes en una comunidad. Ahora, en cuanto al la segunda etapa, ¿cuál creen que sea como lo más relevante? un diagnóstico de la situación real del producto. Ok, y este diagnóstico tiene nombre. ¿Cómo se llama este diagnóstico? ¿Se Lo llama? que está en paréntesis, Ay, ¿qué dice ahí? DAFO, DAFO, exactamente, DAFO. Estas son las debilidades, la D, amenazas, la A, fortalezas, la F y oportunidades, la O. Es muy similar a lo que antes se hacía con una evaluación que era para poder, el FODA, que le decía uno, el FODA, es lo mismo, solo que en este caso está con DAFO, ¿no? Pero es lo mismo, son debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, o el FODA, que decía uno también, cuando le toca hacer una planeación para una clase o para un proyecto, siempre se tienen que hacer este tipo de cosas, ver las debilidades que tiene el proyecto, ver las amenazas, es decir, aquellas cosas que podrían interrumpir el proyecto que no se lleve a cabo. Pero también hay que ver dos cosas, las fortalezas y las oportunidades. Las fortalezas es en aquellas cosas que el proyecto no tiene ningún, no tiene ningún inconveniente. Y las oportunidades es aquellas cosas que, aquellas puertas que se le abren para que sean aprovechadas. Pueden ser clientes, pueden ser personas, pueden ser instituciones, organizaciones que nos van a ayudar a nosotros a poder identificar, o mejor dicho, como una ayuda, ¿no? Más que todo es una ayuda que se nos puede dar. Ahora, otra persona que me lea las siguientes dos etapas, por favor. Otro estudiante. A ver. ¿Alguien más que lea? ¿Dónde están los demás? Ok, vamos a escuchar entonces a Francis, porque parece que están acostumbrados a que les mencionen nombre. A ver, escuchemos a Francis. etapas de la planificación turística, elaboración de las diferentes políticas a seguir y concreción de las diferentes estrategias que deben implementarse para obtener los objetivos previamente delimitados. Puesta en práctica de las políticas establecidas a través de la implementación de programas operativos adecuados. Ok, entonces me gustaría escuchar a Kevin que me haga el análisis de este primer cuadro. ¿Cuál es como lo más relevante, Kevin, de este primer cuadro? Por favor. Prácticamente hay que definir las estrategias y los objetivos. De la primera. ¿Sí? Son las
Estrategias. Ok. Son las Los objetivos. estrategias. ¿Mande? Y los objetivos también. Y los objetivos, exactamente. Esto es lo que tenemos que definir o elaborar. No, vuelvo y repito, no podemos hacer las cosas al azar. Y vamos a pedirle entonces a Fátima que me haga, por favor, cuáles son las de la segunda etapa. Implementación, ¿De? ¿Implementar qué? programas operativos. De programas operativos, exactamente implementar. O sea, en la primera hacemos un análisis y nos damos cuenta, ¿ok? Hacemos un análisis, buscamos una estrategia, buscamos los objetivos y ahora tenemos que llevarlo a cabo. Es decir, concretar lo que nosotros queremos hacer. Porque si no lo concretamos, entonces nos quedamos en papeles, como muchos proyectos, y nunca se realizan, nunca se hace lo que se pretende. Ahora, consideración. Vamos a ver, las consideraciones que nosotros podemos identificar aquí que deben de ser tenidas en cuenta a la hora de planificar el desarrollo de un destino turístico. Ya la palabra, el título como tal, un destino turístico. ¿Qué es lo que se necesita? Por ejemplo, si alguno de ustedes, si dijera a Miriam Lisa, mira Lisa, a usted le voy a asignar un presupuesto de unos 2 millones, más o menos, unos 2 millones de lempiras. Ok, de esos 2 millones de lempiras yo necesito que usted me los puede invertir en un centro turístico. Esta Miriam lo que va a hacer es primeramente hacer un análisis, ¿ok? Buscar las estrategias, los objetivos, concretarlos. Pero para eso necesita tener en consideración estos otros datos, que es lo que vamos a leer ahorita. ¿Okay? Entonces vamos a ver que me lo lea otra persona que no haya leído, por favor. Yo. Por favor. Existe una marcada incompatibilidad entre el turismo y otro tipo de negocios o sectores productivos que por su actividad generan polución, contaminación visual, olfativa, acústica o medioambiental en general. La oferta laboral de la zona debe estar en consonancia con las necesidades del sector turístico, ya que de no ser así, este no podrá convertirse en un auténtico sector productivo y su efecto multiplicador no llegará a ser notorio en la economía de la zona. Ok, perfecto. Miren que aquí encontramos una palabra que es bien compleja. Y es bien compleja y al mismo tiempo también nos va a hacer dos tipos de parámetros. Incompatibilidad entre el turismo y otro tipo de sectores o de negocios. Cuando no hay incompatibilidad, es decir, cuando no son afines al mismo tipo de tema que van a desarrollar, es decir, que son rubros diferentes, entonces, ¿qué existe? Una marcada incompatibilidad y por lo tanto se va a generar lo que aquí se llama polución. Polución. Esa polución es una contaminación, por ahí coloqué ahí la traducción, ¿no? O lo es sinónimo, una contaminación visual, olfática, acústica, es decir, lo que se percibe, lo que se puede generar, o lo que se puede extraer de la realidad donde se piensa hacer este tipo de proyectos. O sea, si yo quiero hacer un proyecto para personas mayores, donde vayan a descansar, tengan sus vacaciones, necesito un lugar tranquilo. Pero si yo no hago el estudio previo para hacer la construcción y voy a ubicarme en un lugar donde es zona viva, donde hay música, donde hay discos, donde hay restaurantes, hay bar y todo lo demás, ¿creen ustedes que se va a poder lograr el objetivo? Claro que no se va a poder lograr el objetivo. ¿Por qué? Porque no se cumple lo que se está pretendiendo alcanzar, que las personas mayores lleguen y descansen, tengan silencio, puedan encontrarse en tranquilidad, puedan descansar, y en medio de la bulla, en medio de la música y de todo lo demás, entonces, ¿qué pasa? Es algo incompatible. O sea, yo debo de saber buscar el lugar que no afecte lo que está alrededor, es decir, que no haya esa polución, que no haya esa contaminación. La segunda nos dice que la oferta laboral de la zona debe de estar en consonancia. La primera, bueno, aquí dice oferta laboral, oferta de trabajo. Debe estar en consonancia con las necesidades de la zona. Dice que yo voy a hacer algo para satisfacer una necesidad. ¿Por qué debo de hacer eso? Porque si yo emprendo un proyecto y no está acorde a las necesidades del lugar, entonces, ¿qué posiblemente puede suceder? Que fracase el proyecto,
que fracase. Entonces, obviamente, a partir de ahí nos damos cuenta de que no tendría razón, no tendría sentido entonces hacer un proyecto de turismo si, vamos, inmediatamente nosotros nos damos cuenta de que no concuerda, que no voy a tener clientes, entonces sería una mala, pero muy mala inversión. Y entonces sería perder tiempo y perder dinero. Consideraciones que deben ser tenidas en cuenta a la hora de planificar. La tercera. ¿Cuál es la tercera? Vaya, alguien más que me lo lea, por favor. Vamos a ir leyendo así va repetidamente, o sea que no se preocupen, vamos a estar, van a estar repitiendo bastantes veces, que es bastante contenido que vamos a ver hoy. Otro que lo lea, por favor. Tercera consideración. Vamos, hay que leer rapidito, no perdamos tiempo ustedes. Las costumbres y tradiciones locales se podrán ver afectadas por la actividad turística que se desarrolle en la zona, tanto por la aparición de nuevos hábitos que aportarán los turistas, como por el deseo de los residentes de adoptar sus propias costumbres a los gustos, fechas y deseos de los visitantes. El ciudadano que no vive directamente del turismo, aunque en la inmensa mayoría sí lo hace indirectamente, puede sentirse atacado por los visitantes que usan y disfrutan de los recursos propios de su zona de residencia, por lo que suelen estar en contra del desarrollo del turismo. Ok, perfecto. Miren que estas se vuelven como amenazas. ¿Amenazas en qué sentido? De que debe de tenerse en consideración de que hay costumbres y tradiciones locales que de una u otra manera, al tener la visita de personas externas, pueden ser modificadas, pueden irse cambiando o pueden irse transformando o incluso abandonando ciertos tipos de costumbres por la adquisición de nuevas tradiciones, de nuevas costumbres. A esto hay que agregarle también que algunas personas, ¿verdad? Que tal vez no se vean beneficiadas del turismo, pueden sentirse como amenazadas, en el sentido de que a eso lo vienen a dañar las cosas, a ensuciar, o que vienen a hacer bulla, o que si se empiezan a perder las cosas, que no se sabe qué tipo de personas están viniendo. Es decir, hay una gran diferencia cuando una persona se ve beneficiada directa o indirectamente a una persona que no se ve beneficiada en nada. Por lo general, ese tipo de personas siempre existen, ¿no? Cuando alguien no tiene ninguna remuneración, no se ve beneficiado en algo, como que siempre le busca algún defecto. Siempre tiene que buscar algún defectito. Lastimosamente, pues no todas las personas son bien comprensivas para con el trabajo o con las innovaciones que se piensan hacer, porque dicen, bueno, van a cortar los árboles, o no se piensa hacer nada para reestructurar la naturaleza o el medio ambiente. Y sí, aunque se presenten planes y proyectos, hay personas que tal vez van a estar a la defensiva y no van a querer participar. Entonces, se dan un montón de situaciones, varias situaciones. Otras consideraciones que debemos de tener en consideración también son los destinos turísticos. Estos destinos turísticos con una gran cantidad de alojamientos, ¿verdad? Habitaciones, pueden ser apartamentos, hoteles, un montón de cuestiones, ¿no? ¿Qué debe tomarse en cuenta? La opinión de los titulares, es decir, la opinión de las personas que están ahí, de los locales, de aquellas personas que viven en ese lugar que residen allí, ya que el comportamiento de estas personas residentes será más cercano al residente que al del turista. Es decir, estas personas, digamos, yo tengo un proyecto, yo debo de hacer una reunión con las personas que, por ejemplo, que tienen hoteles, que tienen restaurantes, compartirles el proyecto que tengo para crear en este lugar, pues, un lugar turístico que sea más grande para atraer a muchas personas que puedan ir a invertir. Entonces, pero yo no puedo desligar a la gente local para atraer gente de afuera, que ciertamente podría hacerlo, pero no puedo olvidarme de los locales. ¿Por qué? Porque entonces sería echarme encima a la comunidad. Sería tener un gran problema con la comunidad. Aparte de los destinos turísticos, es tener una muy buena armonía. Eso es lo que se pretende. Si la gente de afuera, gente externa, llega, se siente cómoda, se siente bien, porque las personas locales atienden bien a los que van visitando, los visitantes, entonces estos van a querer regresar. Y de igual forma, las personas que están allí en la localidad, si hay una buena armonía, considero de que es un éxito. El proyecto sería un éxito. Ahora bien, el espacio como base de la oferta turística. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, los destinos turísticos, todos los que están unidos a la existencia de un recurso natural, y esta palabra es importante, recurso natural, es decir, no ha sido
trastocada por la mano del ser humano, sino que es algo natural, algo del ambiente, de todo lo que existe, y que aprovecho eso que está ahí 100% natural, que no ha sido modificado, ¿verdad?, por la persona. Entonces, estos que han sido desarrollados mediante la utilización intensiva del territorio, siendo el territorio entendido como un bien de fácil y libre acceso. Entonces, yo debo de investigar el espacio como es, si está accesible para las personas y si no hay dueños, si no tienen dueños, porque el problema es que luego vaya a hacer una inversión y se imagina que a la hora venga, aparezca el dueño diciendo esto es mío, váyanse de aquí. Entonces, no se puede. El espacio debe ser un lugar propicio, con plena libertad, para que las personas se puedan alojar, las personas puedan acercarse. Ahora, no se puede desligar la política, no se puede desligar la política, y cuando me refiero a política no me refiero a la politiquería, sino que a las reglas, a las normas, a las directrices que se manejan en ese lugar. Por ejemplo, si es un lugar donde hay mucha naturaleza, debemos de seguir lo que las leyes están establecidas, cuidar el ambiente, cuidar el agua, cuidar el oxígeno. Entonces, la fauna, la flora, esa política nos va a dar cierto tipo de parámetros, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos a tomar las mejores decisiones y no dañemos a los demás. El tipo de política turística seguida en cada uno de los diferentes destinos turísticos en torno a elementos fundamentales como son el uso del suelo, la eliminación urbanística o el control de los recursos medioambientales afectará no solo a la elección concreta que haga el turista. Y eso es cierto. No solamente va a afectarlos a ellos sobre un destino u otro, sino también en las diferentes empresas turísticas. ¿Por qué? Porque usted se fija, por ejemplo, ahorita en lo que está pasando en Nicaragua. Para poder ingresar a Nicaragua antes no había ningún problema. Ahora hay que llenar un formulario, hay que mandarlo, hay que esperar días a veces para que le puedan mandar una respuesta, a veces más inmediato, pero otras ocasiones cuesta que les den respuesta. Por ejemplo, ir a Estados Unidos, si no es con visa, entonces no puede ir así con total libertad, movilizarse en cualquier parte, o hay ciertos lugares, ¿verdad?, que son grupos indígenas, que tal vez no es de fácil acceso tampoco a estar con ellos. Hay que tener un permiso del cacique, hay que tener permiso de otras personas, de los líderes. Entonces, si nos damos cuenta, a veces la parte política puede servir para bien o puede servir para atrasar. ¿Por qué para bien podría decir yo? Porque si es una muy buena política, entonces esto en vez de atrasar o en vez de ser un obstáculo, más bien van a buscar más beneficios, van a buscar otras alternativas, van a apoyar, cosas que lastimosamente en muchos países no se dan, pero en países como Europa, por ejemplo, en algunos países de Europa, por ejemplo, hay políticas que ayudan en museos, en lugares de centros de recreación. Entonces, no interviene tanto la política para obstaculizar, sino que al contrario, para crear nuevas atracciones. Y eso considero que es muy importante que tenemos que tener en consideración. Primero, empaparnos cómo es la política, porque si no es accesible, no nos metamos en esos ambientes, no nos metamos a estar peleando con la gente, porque también va a ser un atraso y nos vamos a echar enemigos de parte, ¿no? Ahora, diferenciar entre el valor turístico y el valor recreativo. Aquí tenemos dos conceptos que son diferentes y que tenemos que aprender a diferenciarlos. El primero, vuelvo y repito, valor turístico. ¿Qué es eso, valor turístico? Y el otro es valor recreativo. Yo creo que la palabra ya nos va dando un poquito de orientación. Por otra parte, hay que tener en cuenta que a la hora de considerar el espacio o territorio como base de la oferta turística, hay que diferenciar entre el valor turístico que el mismo pueda tener y su valor recreativo. Es decir, que el valor turístico como tal debe de generar algo debe de provocar. Por ejemplo, si ustedes se están fijando bien ahorita, solo lo voy a leer porque ya voy a hacer la descripción más detallada. El espacio turístico, como una oferta, va a implicar lo siguiente. Lo primero que va enfocado al valor turístico es la accesibilidad, las buenas comunicaciones, la iniciativa privada y la normativa jurídica, que ya vamos a ir viendo cada una de ellas. Pero este valor turístico debe de generar un valor recreativo, es decir, que valga la pena, pues el trabajo. ¿Y cómo se va a dar cuenta de lo que ha valido la pena? Porque ve los resultados en los visitantes, ve los resultados en los turistas. Entonces, claro, el valor turístico es porque ya está allí. Las cosas tienen un valor por sí mismas.
se le ha generado un valor, una inversión, por ejemplo, ¿no? Si es algo totalmente natural, pues la naturaleza como tal ya tiene un valor. Ahora, el asistir a estos lugares, el participar de estos lugares turísticos, nos debe de generar un valor recreativo. Es decir, poder decir que bien, que bonito la pasamos, me sentí muy bien, o fui a conocer lugares, fui a conocer nuevas culturas, fui a conocer un lenguaje distinto, fui a conocer historia. Entonces va a generar en mí algo que me va a ayudar a mantenerme alegre, feliz y contento porque he descubierto cosas nuevas. Entonces, vamos, el valor turístico está allí, pero ahora se necesita también poder ver qué está generando, porque si no genera cosas buenas, significa que se está haciendo algo incorrecto y se tiene que cambiar. En cuanto al valor turístico, necesito que alguien me lo lea, por favor. Ya leí varias diapositivas, ahora necesito que ustedes intervengan también para poder leer y analicemos qué significa esto de valor turístico. Vamos a ampliar un poquito más. A ver, ¿quién me lo quiere leer, por favor? Valor turístico. El mayor o menor valor turístico de una zona vendrá determinado por las facilidades que ésta ofrezca como destino, como ser accesibilidad, disponibilidad de buenas comunicaciones, existencia de una iniciativa privada que genere productos específicos y, como es lógico, la presencia de una normativa jurídica que establezca el marco adecuado para el desarrollo armónico de los diferentes intereses que coexisten en un destino turístico. Ok, para usted, Kevin, ¿qué significará esto? ¿Cómo usted rescata y restaura lo que acaba de leer en este momento? Y los demás vayan pensando también, ¿verdad? ¿Cómo se interpreta esto del valor turístico? ¿Cómo beneficia? ¿O qué cuidados debo de tener para que el valor turístico esté bien claro? Esté bien claro en nosotros cuando queremos hacer un proyecto, y más cuando son proyectos o megaproyectos, ¿no? Que son proyectos grandísimos, pero deben de generar algo, en este caso, un valor. El valor es atesorar algo o darle, es algo que nos impulsa o nos mueve o nos obliga a nosotros el poder darle una categoría a eso que estamos participando, de lo que estamos participando o de lo que queremos hacer, o del bien que estamos recibiendo o del servicio que nos están prestando. Hay un valor turístico. ¿Cómo lo interpreta usted, Kevin? Pues según lo que nos dice la diapositiva es que el valor turístico se determina por tener accesibilidad, una disponibilidad de buena comunicación y una existencia de iniciativa privada que genere productos específicos. O sea, prácticamente el lugar tiene que ser accesible, o sea, tiene que tener un método de transporte para llegar, por lo menos, ya sea tren, transporte, carro, teleférico. Una disponibilidad de buenas comunicaciones es que tenga acceso a internet y a la telefonía, porque a veces hay lugares que tal vez por las montañas o por X o Y razón no puede haber telecomunicaciones. Y la iniciativa privada me imagino que es el tipo de inversión que hay, o sea, si los hoteles son bonitos o si el lugar está bien acondicionado para recibir a los turistas. Por ejemplo, en la imagen que tenemos ahí, la verdad es que se mira muy bonito ahí. Se miran las casas bien, no se miran al 100 pintadas, pero como está de varios colores, se mira atractivo, la verdad. Y por Ok. último, una normativa jurídica, creo que ese es el tipo de ley, parece. Sí, la Eh, parte legal. la Perdón. parte legal. Sí. Aquí hay una palabra importante, o mejor dicho, más o menos un pequeño concepto que nos dice que considero que es muy, muy relevante para que lo tengamos en consideración. ¿Cuál creen que sea esa palabra? O esas palabritas de valor turístico. ¿Qué es lo que se anda buscando por el valor turístico? Que haya qué. Un desarrollo. Un desarrollo, exactamente, un desarrollo, pero que no sea cualquier tipo de desarrollo, sino que sea un desarrollo Armónico. armónico. Miren, es que es algo, un valor turístico. Sí, hay accesibilidad, disponibilidad, comunicaciones, hay iniciativa. Es perfecto, muy bien. Hay normativas también, pero todo eso debe tener un valor armónico. Es decir, que ese valor turístico por sí mismo ya genere algo bueno.
ya genera algo bueno. Pero todo eso que es algo bueno debe estar enfocado al campo turístico como tal, pero debe tener armonía, debe tener una muy buena armonía. Y eso implica todo lo que, las características que nos acaban de mencionar, pues va enfocada en esa línea también. Entonces me parece que es bastante bueno poder rescatar que el valor turístico como tal, sí, tiene muchas cosas que hay que analizar, pero sobre todo un desarrollo. Ese desarrollo debe ser armónico. Ahora, el valor recreativo. Otro que lo lean para que hagamos el complemento con este valor que se acaba de leer. Veamos ahora el valor recreativo. Alguien que lo lea. A ver. Otro que lo lea. Cualquiera, si tienen, vamos a estar repitiendo bastantes veces. Valor recreativo. Respecto al valor recreativo, este será mayor o menor en función de cuáles sean los gustos y tendencias de la sociedad. Los valores sociales y culturales imperantes en un determinado momento y la elección de las adecuadas estrategias de marketing que se hayan de llevar a cabo en cada escenario. En cada escenario. Muy bien. Para analizar esta le voy a pedir, ¿quién fue la que me habló? Fátima fue la que me habló, la que leyó. Francis, Francis, muy bien. Entonces le pregunto a María Luisa. A ver, María Luisa, ¿usted cómo interpreta esto y cuál cree que sea como lo más fundamental del valor recreativo según lo que nos acaba de leer Francis? A ver, María Luisa. A ver, ¿cuál será como lo más relevante? ¿Qué parte será lo que más se hace hincapié en el valor recreativo? Y que es muy importante. María Luisa, ¿está o no está? Creo que ya se fue. Creo que solo lo dejó encendido y se fue. Vamos a poner entonces en la sección de espera. Para cuando ya esté desocupada, vuelva otra vez a ingresar. Vamos a ver. ¿Está Miriam Luisa? Aquí estoy. Ah, vamos. ¿Dónde andaba? No, es que lo que pasa es que estoy con un teléfono, entonces este teléfono se me pega a cada rato. Bueno, vamos a ver, pues. La respuesta. Sí, ahí voy. Valor recreativo. Respecto al valor recreativo, este será mayor o menor en función de cuáles sean los gustos y tendencias de la sociedad. Miriam Los Luisa, valores sociales. ¿Perdón? eso ya está leído. Sí. Sí, ya está leído, ya lo leyeron. No, es que lo que pasa, licenciado, de que esta cosa, o sea, me sale la llamada, se me corta, pues entonces después por eso me estoy conectando cada rato. Se me corta y se me va, entonces no sé de qué está hablando ahorita. Ok, entonces demos la oportunidad a otro. Vamos a ver. Vamos Bueno. con entonces, preguntémosle a, vamos a ver quién, a Francis, no, Francis ya le, a Kevin, vamos a ver con Kevin, pues. A ver, Kevin, Ajá, pregunten. vamos otra vez. Díganos, ¿cuál será entonces como el punto toral del valor recreativo? Según lo que leyó Francis. ¿El punto? Lo relevante, pues, lo relevante. Ah, ya entendí. El punto de relevante se supone que es entonces la cultura. Hay otra cosa. La cultura y la tendencia. Esos son los puntos más importantes. No, hay otra cosa que es más relevante todavía. Puede existir cultura, puede existir elecciones, estrategias, todo más, pero hay algo fundamental en el valor recreativo. Que si no hay eso, no se podría dar el valor recreativo. Ah, el marketing, entonces. El marketing no. ¿Ah?
El marketing. No. Vamos a Los ver. valores sociales, licenciado. No. Es que miren, esto nos vamos ubicando en la persona. Si la persona no tiene eso, nos quedamos cortos entonces con el proyecto que se vaya a hacer. Elección de estrategia. No. Una iniciativa. Los gustos y tendencias de la sociedad. Exactamente, los gustos y tendencias. Óiganme, yo no voy a ir a un lugar donde no quiero ir. Yo voy a ir a buscar, si voy a una playa, si voy a Semana Santa, por ejemplo, y yo quiero ir a una playa a bañar, no me voy a contentar con un río, porque si lo que yo quiero es una playa y tengo los medios para poder hacerlo, y quiero hacerlo, ¿qué voy a hacer? Pero no voy a ir tampoco a cualquier playa. Voy a buscar la que yo quiero, o sea, la que yo tengo mi pensamiento, ya tengo una idea de qué es lo que yo quiero hacer. Si voy a hacer un viaje, por ejemplo, no va a ser a cualquier parte, yo ya tengo que tener una intención. Entonces, la persona responsable de poder manejar este tipo de actividades debe de empezar a conocer cuáles son los gustos de sus clientes, cuál es la tendencia de la sociedad, qué es lo que busca, qué es lo que está de moda, porque yo no voy a atender a las personas en un cuarto, por ejemplo, lleno de cucarachas, lleno de moscas, lleno de polvo. Imagínense ustedes, ¿no? O yo debo de inmediatamente actualizarme. ¿Para qué? Para dar una buena atención a los clientes. Yo necesito saber qué es lo que está exigiéndose en la sociedad el día de hoy y que con eso que yo pueda actualizarme voy a atraer más personas. ¿Por qué creen que muchos, en el caso de muchos hoteles fracasan? Porque sencillamente las personas dicen voy a un hotel. Perfecto, o si les ha tocado a ustedes, pero pagan cierta cantidad de dinero. Cuando usted paga la cantidad de dinero, usted más o menos se imagina qué es lo que va a recibir conforme a la cantidad que está pagando. Pero ¿qué sucede cuando usted hace un pago medianamente alto y va a una habitación que perfectamente usted ya se puede haber quedado en otra habitación, en otro cuarto, en otro hotel, pagando menos? Pagando menos. Imagínense, pagarían menos en otra parte y reciben el mismo tipo de trato, el mismo tipo de, qué sé yo, de habitación. Entonces yo debo de actualizarme para ver cuál es la tendencia social, qué es lo que se está exigiendo, qué es lo que está pidiendo. Entonces, claro, si yo pago algo, yo espero recibir que más o menos esté acorde al pago. Por tanto, para conseguir el desarrollo de un destino turístico será necesario analizar con carácter objetivo, por un lado, los valores de atracción de su oferta. Ojo, de su oferta. Los valores de atracción. Es decir, cuáles son los aspectos que hacen que su producto, vamos a lo que está vendiendo, sea interesante y sea relevante para el consumidor. Es lo que le está diciendo. Debe ser atractivo porque si yo voy a un hotel y yo sé que las habitaciones son buenas, aire acondicionado, las habitaciones están limpias, hay toallas, está el jabón, es amplio. Entonces yo digo, bueno, me gustó cómo está ahí, me encantó. Pero si voy a un hotel y tal vez no me deja un mal sabor de boca, sabiendo que hay otras opciones, ¿será que voy a regresar nuevamente a aquel hotel donde considero que no llena las expectativas que yo tengo? Claro que no. Entonces, los cambios y variaciones que puedan tener los lugares, los gustos, que ya decíamos los gustos, y las tendencias, ¿verdad? Las tendencias de las demandas, entonces el objetivo es ir adaptándose. Es ir adaptándonos a esas innovaciones, a esas demandas. Entonces, claro, si yo vengo, voy a un restaurante y se empieza la gente a quejar, ¿qué debo de hacer? Mejorar la comida, mejorar la atención con los meseros, contratar a un buen chef, por ejemplo. Ahora, si yo no quiero pagar más, no me puedo tampoco exigir, o sea, no puedo, o sea, ¿cómo les digo? A los clientes, si se quejan, yo no les podía reclamar o recriminar algo. ¿Por qué? Porque sencillamente yo sé que los clientes se me van a estar yendo y me podría preguntar, ¿por qué será que no tiene éxito mi comedor o mi restaurante? Si, para eso yo debo de consultar a las personas, que lo que están recibiendo si se sienten bien o no. Entonces, claro, es preferible mejor invertir un poco más en servicio, en comprar buena comida fresca, en contratar a un buen chef o un buen cocinero, ¿verdad? Que tal vez no sea de lo último, pero que yo sé que por lo menos puede cocinar y que cocina rico, que sabe muy bien la comida y que es aceptable por la comunidad, entonces perfectamente yo iría muy bien trabajando. Yo debo conocer los gustos de la persona.
Porque si yo tengo un plato de comida y a la gente no le gusta, por ejemplo, a mí no me gusta el hígado, supongamos, ¿no? Ah, y si voy a un restaurante y lo que me van a presentar es eso, ¿qué sucede? Voy a quedar de que no, vine caminando tan largo, o vine de viaje tan largo, me estacioné aquí, y lo que me dan algo que a mí no me gusta. Yo debo aprender a conocer los gustos de las personas. Y eso como me doy cuenta. Cuando voy viendo la cantidad de personas que van llegando y les voy consultando y voy viendo el menú, que es lo que más piden. Yo debo de tener un registro de lo que va del producto o del servicio que estoy prestando. ¿Para qué? Para poder identificar qué es lo que más debo de trabajar, qué es lo que debo de ir eliminando y reemplazarlo por algo nuevo. Los recursos turísticos. Aquí hablamos ya de los recursos. Miren ustedes que es interesantísimo. El hecho turístico requiere de la existencia de ciertos recursos o elementos naturales que tengan capacidad de atracción para el consumidor turístico. Si bien no únicamente referido a los llamados recursos geoturísticos, es decir, los de ambiente. Geo, recuerden que la palabra geo significa tierra, es decir, las cosas naturales que están basadas en efectos físicos o medioambientales. Entonces, el hecho turístico como tal va a requerir de ese tipo de recursos naturales, que es una atracción buenísima. Es decir, hay muchas cosas que la gente tiene, grandes terrenos, pero no son bien aprovechados. Esos recursos no son bien aprovechados y que podrían perfectamente ser trabajados en esa línea, para que el consumidor pueda regresar y le genere un ingreso. Pero bueno, ahora, la Organización Mundial del Turismo, la OMT, la Organización Mundial del Turismo, nos va a presentar dos aspectos. Pero primero, según la tesis de Zimmerman, establece un concepto diferente de los términos patrimonio turístico, ojo con esto, y recursos turísticos. Aquí ya nos está presentando dos palabras, dos términos. Patrimonio turístico, vamos a poner otro color porque este no se mira. Patrimonio turístico y recurso turístico, que son dos cosas muy diferentes. Ahora, ¿quién me quiere leer, por favor, el primero? Patrimonio turístico. ¿Alguien que me lo lea? A ver. Patrimonio turístico, conjunto potencial, conocido o desconocido, de los bienes materiales o inmateriales a disposición del hombre y que pueden utilizarse mediante un proceso de transformación para satisfacer sus necesidades turísticas. Ok, eso hasta ahí primero. Son bienes materiales y bienes inmateriales. Bienes materiales es lo que está allí. Patrimonio turístico es algo que yo no le he tocado. Algo, por ejemplo, la montaña de la Flor, podría decir que el Parque La Tigra, son lugares que ya están allí, son bienes que están allí. Pero los bienes, esos son bienes materiales. Los bienes inmateriales serían nuestro lenguaje, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Es algo intangible, algo que no se puede tocar, algo que nos identifica, que nos da identidad. Ahora, vamos a los recursos turísticos. Ahora sí le hacen los recursos turísticos. Recursos turísticos comprende todos los bienes y servicios que por intermedio de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda. Muy bien, aquí hay intervención del hombre. ¿Sí ve usted? Aquí hay intervención. Entonces, claro, se tiene ya el patrimonio, pero también yo puedo modificar cierto tipo de cosas. Por ejemplo, cuando se va al parque de Cristo del Picacho. O sea, hay mucha naturaleza, pero hay bastantes cosas que el ser humano o que el hombre ha ido creando. Las instituciones como tal han ido creando nuevas cosas. Entonces, es algo atractivo y es propio, ¿verdad?, de un recurso turístico que perfectamente puede ser manipulado en un sentido bueno, ¿no? Que puede ser manipulado ¿para qué? Para satisfacer necesidades. La gente cuando va se distrae, se relaja. Entonces, claro, hay objetivos específicos que se pueden alcanzar con este tipo de cosas para que se hacen a través de los recursos turísticos. Ahora, breve resumen del patrimonio turístico y recursos turísticos. Esto lo dejé así para unificar los dos. El patrimonio turístico constituye la materia prima. Aquí ya nos va diciendo, porque es aquello que nosotros no lo tocamos, sino que ya está materia prima.
sobre la que debe existir una intervención de los responsables del desarrollo turístico. Por lo general son instituciones que están encargadas de velar, ¿verdad? Por el bienestar, de velar por el bienestar del lugar donde se está frecuentando. Ahora, esto se hace mediante un adecuado programa de inversiones. Esto se necesita invertir. Hay que llegar a obtener un recurso turístico, lo que posteriormente, hasta llegar a obtener un recurso turístico que posteriormente se va a denominar como producto. Es un producto. Este producto, ¿cómo debe de ser? Atractivo. ¿Para quién? Para el consumidor. Ahí es donde está la clave. Nosotros podemos presentar un producto. Nosotros vamos a presentar un producto, pero ese producto debe de ser llamativo. Debe de llamar la atención del cliente. Porque si yo atraigo, ¿qué significa? Que voy a tener nuevos clientes, va a ir acrecentándose más en la industria y todo lo demás. Entonces, claro, esas personas se convierten en consumidores. A partir de ahí nosotros vamos identificando de que es algo bueno, entonces. Es algo que estoy viendo buen resultado, que me está ayudando. Hago la aclaración. Como se ha analizado el apartado anterior, la mayor o menor potencialidad de un destino turístico, destino hacia donde va la gente, está intrínsecamente unida, este destino turístico, a la mayor o menor disponibilidad de los recursos turísticos. ¿Miren ustedes? Vuelvo y repito. Como se ha analizado en el apartado anterior, como se ha analizado en lo que se acaba de leer, la mayor o menor potencialidad de un destino turístico está intrínsecamente unida de mayor o menor disponibilidad a los recursos turísticos. Igualmente a la atracción que en un determinado momento, estos recursos turísticos puedan tener demanda. Lo que significa que no basta con tener un patrimonio, turístico para garantizar la creación de un buen producto. Se necesita hacer algo más, crear demanda. Entonces, si hay demanda, el producto se vende. El producto se va a vender. ¿Y qué es eso de producto? Lo que decíamos, los recursos turísticos se van a vender. El patrimonio está allí. El patrimonio ya está dado, ya contamos con él. Pero este patrimonio como tal debe de generar una demanda. Y la demanda se va a lograr a partir de los recursos turísticos. Entonces, la actuación de las instituciones correspondientes será determinante para que ello pueda ocurrir. Las instituciones son las responsables de que este producto tenga buena demanda. Y esta demanda solamente se alcanza cuando hay una buena atracción, una muy buena atracción. Entonces vamos fijándonos cómo una cosa está conectada con la otra. No se hacen las cosas al azar, vuelvo y repito. Deben de tener una intencionalidad, una muy buena intencionalidad. Ahora, la metodología para la clasificación de los recursos turísticos. Seguimos hablando de los recursos. Vuelvo y repito, ya tenemos el patrimonio, pero ahora estamos en la parte de los recursos, que es la que genera más ingresos. Esos recursos son los que deben de ser más trabajados, deben de ser muy trabajados para que haya demanda. Entonces, la metodología para clasificar los recursos, ¿qué es eso? Bueno, respecto a la metodología para la clasificación de los recursos turísticos, cabe destacar el método expuesto por Clarkson y Kenech, que incluye 3 categorías de recursos establecidas en función de una relación. ¿Cuáles son estos recursos? Ok. Primero, son recursos orientados hacia el usuario. Nosotros debemos, vuelvo y repito, de analizar, si yo voy a hacer un proyecto, ¿qué tipo de personas yo quiero que vengan? Si voy a hacer una biblioteca grande, una comunidad, yo debo de tener claro que el tipo de personas que vayan a llegar deben de ser lectores, estudiantes, maestros. Entonces, claro, yo debo tener la tendencia de qué tipo de personas es la que yo deseo tener. Con qué tipo de gente yo quiero trabajar. Entonces, si a mí no me gusta atender, a las personas de que me estén consultando, va a ir un fracaso.
va a ir a un fracaso. Ahora, si yo quiero un tipo de trabajo o quiero emprender un proyecto y también yo no tengo el talento para hacerlo, pero yo puedo buscar a alguien que lo haga. Puedo contratar a una persona que lo haga. Entonces, estos recursos deben estar orientados al usuario, en primer lugar. Segundo, los recursos recreativos de tipo intermedio. ¿Qué es eso? Son aquellos de mayor tamaño. No, el primero son proyectos pequeños, microproyectos. Estos proyectos recreativos son intermedios, son un poquito más generales, más grandecitos, ¿ok? Porque en el primero los recursos podrían ser una plaza pública, un parque para que la gente pueda ir, pero no es que va a decir la gente, voy a ir, voy a hacer un turismo hoy, mi turismo va a ser ir al parque central, o mi turismo de hoy va a ser, vamos a ir con toda la familia a la plaza. O sea, de que la plaza puede ir cualquier rato, o pasa cada momento por ahí. Entonces no es tan llamativo. Ahora, en este segundo, que son intermedios, sí nos estamos refiriendo a lugares un poquito más trabajados, más trabajados. Entonces, son zonas protegidas. Son lugares que tienen algo más llamativo, que ha ido creciendo, que no solamente van las personas locales, sino que ya pueden ir de otras regiones también. Y el tercero es el esparcimiento y el ocio, sabiendo de que el esparcimiento y el ocio es en los tiempos libres, vacaciones. Entonces son lugares que son bien trabajados, muy profesionales. Ya en la cuestión es algo más grande, ya son proyectos macro del paisajismo, la parte de la ecología, del medio ambiente, es decir, son lugares mucho más grandes. Y estos están totalmente independientes de los núcleos urbanos. Es decir, que ya las personas como que ya van con la tendencia de que voy a ir a tal parte, por ejemplo, a un museo en Europa, o nosotros vamos a lugares ya un poquito más amplios, ¿verdad? Templos, catedrales, basílicas, son lugares que exigen, ¿verdad? Eh, una inversión permanente. Entonces, claro, no es que vamos a estar tal vez tan rodeados de casas alrededor, sino que son lugares más exclusivos, más exclusivos. En cuanto a las organizaciones, tenemos, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, la OEA. Bueno, esta Organización de Estados Americanos va a establecer, en primer lugar, una clasificación de los recursos, ojo, los recursos, en 5 grandes categorías. Como la OEA ha dicho o tiene la concepción de que es necesario tener los recursos, pero de manera así muy particular de cinco formas. Ahora, vamos a ver cuáles son esas 5 formas. Yo necesito que uno de ustedes, por favor, me los lea. Me lea, en este caso, vamos a ir viendo uno por uno. Léame la primera, la persona que me lea, pero va a leer solo el numeral 1 ahorita. Esto según la OEA. A ver. Espacios naturales que engloban todos aquellos lugares que tienen un valor paisajístico. Al margen de sus equipamientos e instalaciones, se incluyen recursos tales como fauna, flora, caza o pesca. Ok, entonces el primero es de carácter natural. Son todos espacios, ¿verdad? Eso lo dice la OEA, que estos recursos deben de ser, en primer lugar, pueden ser naturales. Y eso yo creo que es importantísimo aprender a manejar, ¿verdad? Que hay lugares que son espléndidos, que muestran un atardecer preciosísimo. Entonces, ahí se necesita inmediatamente crear espacio para que la gente pueda visitarlos. El número 2. Sigue leyendo. Número 2. Museos y manifestaciones culturales históricas, donde se incluye todo el conjunto de recursos de naturaleza cultural que tienen un valor artístico, histórico o monumental. Exactamente. Miren, esto ya es, como les digo, ya hay una inversión más grande. Es un poquito más de el actuar de la persona, porque la primera era natural, de carácter natural, la naturaleza. Pero en este segundo, ya va adquiriendo la concepción cultural. Ya eso de tener un poquito más de conocimiento, las personas son más cultas, las personas que van a asistir pues tienen un nivel de educación mayor,
tienen un sabor de boca bastante interesante para poder analizar lo que están observando, el arte, la cultura, la pintura, la historia. Entonces, claro, es un nivel un poquito diferente. El tercero. Folclore, que comprende todas aquellas manifestaciones relacionadas con el acervo cultural, las costumbres y tradiciones de la población. Como por ejemplo la montaña de la Flor, donde están los lencas, los garífunas, el Trujillo, por ejemplo estos lugares de la Ceiba, que son muy propios, que manifiestan de forma pública una cultura, que se manifiesta de forma pública una tendencia o una historia. Entonces todo lo que tiene que ver con el folclore, todo lo que se va a cultivar. El número 4, lean. Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas que abarcan los recursos que por su singularidad o alguna excepcionalidad tienen intereses turísticos. Perfecto, esto ya es avanzado, ustedes. Esto sí ya es avanzado. ¿Por qué? Porque aquí ya metemos la parte técnica científica, técnico-científica, científico. Entonces, aquí ya el arte es más trabajado. Ustedes pueden identificar que al día de hoy podemos encontrar lugares o espacios que son más tecnificados. Un tipo de arte que uno se queda asombrado, ¿no? Un tipo de arte que uno dice, ¿cómo lo hicieron? Con material que metales, con material, bueno, hay diferentes tipos de, mucha variedad de materiales también, de madera, de metales, de silicón, de piedras. Bueno, hay muchas cuestiones que uno ya va viendo que no solamente es trabajar a mano, sino que ya se le va metiendo ya otro tipo de estructura. Entonces, vamos, eso vamos identificando de que son cosas que a la gente le llama la atención. Un carro muy bien fabricado, la última computadora que ha salido, el último celular que ha salido también, el medio de comunicación que está expandiendo la comunicación, bueno, con otras personas a larga distancia, más rápido, más corto, más veloz. Bueno, son ciertas situaciones donde la misma parte técnica científica está evolucionando, la cuestión de la nanotecnología, por ejemplo, la parte robótica también. Bueno, hay muchas cuestiones que se han ido cambiando y que esto llama la atención. A todas las personas, no a todas las personas, por lo tanto, como son un grupo selecto, entonces se tiene que hacer algo preparado para este tipo de gente. El número 5. Acontecimientos programados que por su propio nombre indica aglutinan todas las manifestaciones y eventos organizados que puedan tener capacidad de atracción para el turista. Exactamente. Miren, esto ya es algo programado. Es cuando uno dice, voy a tener una visita o quiero hacer una visita, por ejemplo, a tal país, voy para Guatemala, que viene Quipula, por ejemplo. Entonces yo hago una programación y aparto el dinero, aparto el alojamiento, e incluso puedo dejar pagado ya también donde voy a asistir, hablar con las personas responsables, encargadas. Entonces inmediatamente, ¿qué sucede? Yo voy, hablo o llamo, ¿verdad? Tengo la comunicación con estas personas y sencillamente cuando llegue el tiempo, asisto. Entonces, pues aquí, como su propio nombre indica, es aglutinar las manifestaciones y eventos organizados. Porque voy a ir en temporada donde yo considere que voy a encontrar mis actividades. Porque tal vez hay personas que no solamente quieren ir y distraerse, sino que quieren participar de cierto tipo de cosas, conciertos, participaciones artísticas, culturales, étnicas. Hay muchas cuestiones de atracción, pero hay momentos durante el año que no se dan. Pero si yo quiero participar, entonces yo debo de, por ejemplo, voy a Brasil, pero yo quiero ir en una temporada donde esté el carnaval de Brasil, ¿no? Entonces, claro, yo voy a buscar la fecha, debo saber cuál es la fecha para poder asistir allí. Eso es un ejemplo nada más. ¿Okay? Ahora, la planificación de la actividad turística. Vamos a pedirle, vamos a ver a Fátima. Fátima, puede leernos, por favor. El enfoque de la planificación turística ha ido, asimismo, variando a lo largo de los años, así de una preocupación exclusiva por la planificación física de las facilidades turísticas y por su promoción posterior, se ha pasado a un enfoque más amplio que toma en consideración las necesidades tanto de las empresas como de las
propias turistas y de la comunidad receptora, de forma que cada vez existe una mayor preocupación por crear sinergias, trabajo, Sinergia. Sinergias. sinergia, trabajo en conjunto entre el turismo y el entorno social, económico y medioambiental. Ok, a los 4 que están ahorita en clase les pregunto, de todo esto que acaba de leer Fátima, ¿cuál creen que sea como la palabra clave? ¿Cuál creen que sea la palabra clave? De todo lo que acaba de leer Fátima. Porque hay muchos datos aquí, pero hay algo importantísimo que tiene que ver con la planificación de la actividad turística, obviamente. ¿Cuál creen que sea como lo más relevante, lo más importante? ¿Mm? ¿Cuál creen que es? Fátima, Francis, Kevin y Miriam. Planificación turística. ¿Hay algo más? Facilidades Sinergia. turísticas. ¿Cuál? Sinergia. Sinergia. Exactamente, sinergia. Miren que esta palabra, sinergia, es sumamente importantísima. Muy importante. Entonces, ¿por qué es tan importante? Por lo que significa. Por lo que significa sinergia. Entonces, sinergia es un trabajo en conjunto, un trabajo en común. Entonces, si yo quiero hacer una planeación o una planificación, yo voy a tomar en consideración la empresa, los turistas, los locales y mi proyecto. Sinergia, trabajo en conjunto. Esa es como la palabra clave, como que lo que debe de resonar bastante para comprender qué es lo que se está pretendiendo hacer y la aceptabilidad o la aceptación, ¿verdad? De lo que se está haciendo. Y eso es, miren, eso es fijo, que uno debe tener muy en cuenta, muy, pero muy, muy en cuenta. Ahora, la planificación de la actividad turística a todos los niveles permite una gestión racional de los recursos. O sea, no vamos a ir a destruir todo lo que está ahí y vamos a hacer una creación según lo que yo quiero y no me interesa lo que vaya a pasar, las consecuencias. No. Hay que evitar un desarrollo desequilibrado de los mismos proyectos o el desaprovechamiento que puede haber. Podemos derribar cosas y a la hora más bien eso nos pudo haber servido para algo. Tenemos que ver en qué nos beneficia el proyecto y cómo va a beneficiar también a la sociedad, al lugar, cómo voy a beneficiar al ambiente, cómo voy a beneficiar también al turista que nos visita, cómo voy a beneficiar mis costos, es decir, mis ingresos y los ingresos de los demás. Por eso es importante hacer una buena planificación. El proceso de planificación no es simple, sino al contrario, resulta ser un proceso complejo, dada la multitud de factores que han de ser considerados en el destino. Fíjense que hace varios años, cuando yo daba también comenzaba a dar esta clase, hubo una clase que yo les asigné. Yo les asigné a los muchachos un proyecto. Y en el proyecto consistía que ellos tenían que hacer la elaboración de un informe, no era un informe, la elaboración de un proyecto, pero el proyecto tenía que tener un informe bien estructurado. Y entonces eso lo recuerdo porque esta planificación que nos menciona aquí no es simple. E incluso solo eran 3 estudiantes que yo tenía porque ya estaban a punto de terminar la carrera y necesitaban sacar esa clase que yo estaba impartiendo, que era esta de sociología aplicada al turismo. Y miren, hicieron un proyecto, eran 3. Cada una tenía que hacer un proyecto diferente. Y claro, eso llevaba estadística, llevaba una elaboración de estudio de campo, necesitaba también el asesoramiento de otras personas. Y cuando ya presentaron el proyecto, me lo presentaron, lo defendieron y todo lo demás. Y entonces me decían ellas, ¿cómo nos costó hacer este plan?
nos costó, tuvimos que pedir ayuda hasta ingenieros, a licenciados, para que nos pudieran ayudar a desarrollarlo y después a redactarlo. Y entonces, claro, al final terminaron presentando un proyecto cada una de ellas. Excelente, buenos proyectos, buenísimos proyectos. Y lo que estamos diciendo aquí es cierto. Cuando a usted le toque elaborar un proyecto, debe de tener bien claro que no va a ser de la noche a la mañana. Ni en 2 días, ni en una semana, ni en 2 semanas. Cuando usted toque presentar un proyecto bien montado, porque usted va a incluir datos numéricos, usted va a incluir también las finanzas, lo que va a invertir, cuánto va a invertir, cuánto va a gastar, en cuánto tiempo va a recuperar lo invertido, en cuánto tiempo usted va a tener las ganancias. Eso es una buena planificación que invierte tiempo, mucho tiempo. Pero ¿por qué se tiene que hacer? Para que en el momento que usted ya vaya a plasmar, vaya a concretar ese proyecto, usted ya sepa exactamente cuáles las amenazas, las amenazas que va a tener, cuáles son las oportunidades, cuáles son las limitaciones, cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas. Entonces, claro, usted, si algo sucede, usted va a decir, yo ya sabía que posiblemente pasara eso. O sea, no me asombro, porque yo ya había hecho un estudio. Ahora, como yo ya había hecho un estudio, también ya había hecho una nueva propuesta para poder solventar esas necesidades si se llegaran a presentar. Miren, eso considero que es muy bueno, y esta muchacha, cuando yo les di esa clase y me presentaron los proyectos, y al momento de defender, ellos me fueron presentando no solamente las cosas buenas, sino decirme, Liz, pero si en el proyecto yo voy a desarrollar, se me pueden presentar algunos obstáculos, como por ejemplo, puede pasar esto, esto y esto. Entonces, si me llegara a suceder eso, yo tengo una solución, o como le decimos nosotros vulgarmente, un plan B. Entonces, en mi plan B, tengo esto para poder darle solución a ese problema. Y si se me presentara otro problema, yo tengo otra solución también, que sería este. Miren, claro, cuando me fueron dando este proyecto bien montado, una planificación bien hechita, yo le dije, ojalá que este proyecto nunca lo vayan a perder, porque si ustedes lo quieren concretar, perfectamente lo pueden hacer, porque ya tienen adelantado esto, que les costó bastante, porque tuvieron que pedir asesoría de personas expertas, y lo llegaron a hacer, y ese proyecto, créanme que si lo llegaran a concretar, les quedaría fenomenal, porque ya tienen no solamente datos cualitativos, sino también datos cuantitativos. La planificación varía dependiendo del nivel al que se realice. Ojo, dependiendo del nivel, a qué escala yo quiero hacer la planificación. Si es a escala a nivel local, entonces la planificación se va a centrar de manera muy particular en los usos del suelo, los servicios que se prestan, la administración local. Es decir, hay una exigencia, pero sobre todo utilizando los recursos que están a la mano, los recursos que están allí. No es que yo voy a trabajar con supuestos, sino que voy a trabajar con la realidad, con lo que está allí. Si ya lo voy haciendo a nivel regional, aquí ya la cuestión cambia. Ya no solamente sería, por ejemplo, si fuera Dani, no solamente sería Dani, sino que ya sería el departamento del Paraíso. Pero no solamente el departamento del Paraíso, sino que también podría ser en otro departamento o por zona, la zona norte, la zona sur, zona central, zona oriental, zona occidental. Entonces, ya hablamos de que es más como más regional, ¿ok? Es un poquito más amplio. Son varios locales. Ahora, yo debo de tener en consideración también, ¿qué cosa? La coordinación de todos estos lugares que yo pienso visitar o en el cual yo pienso tomar en cuenta para hacer el proyecto, que es un proyecto bastante amplio. Esto implica la infraestructura, transporte, comunicación, si son válidos los medios que tengo al alcance y que va a llegar la gente, que la gente va a poder conocerlo, va a poder tener accesibilidad. Después, repito, son regionales. Y si yo ya hago un trabajo a nivel, una planeación a nivel nacional, esto ya es, bueno, ya hablamos, esto es un trabajo bien grande. La planificación va a buscar una coordinación de todo, donde involucre a todas las regiones. Y eso es un trabajo macro, porque tengo que involucrar todo lo que esté a mi alcance y todo lo que yo pueda también disponer, lo que yo pueda obtener. Si a nivel local, regional, nacional es exigente, cuando nosotros empezamos a trabajar más allá,
Es decir, cuando hablamos de una supranacional, cuando yo voy buscando a nivel fuera de Honduras, por ejemplo, algo internacional, pero que voy a tener comunión o voy a estar en comunión con otras naciones o con otras instituciones que están en diferentes partes, pero que es el mismo proyecto o que va encaminada hacia el mismo proyecto, debo tener comunicación con otras instituciones. Entonces, la planificación debe determinar la información estadística internacional sobre, en este caso, el turismo y las tendencias que el mercado está exigiendo. ¿Por qué? Porque voy a entrar voy a hacer algo, no voy a hacer, voy a entrar a algo que es importantísimo que lo tengamos muy en consideración. Y esto se llama competencia. Voy a tener competencia. Y si yo quiero tener un logro, éxito, yo debo de aprender a conocer cuál es mi competencia, quiénes son mi competencia. Esto en el campo, vuelvo y repito, en el campo turístico, ¿no? El campo del turismo. Aquí hay una palabra que yo se la dejé que me gustó muchísimo, que es el saber, el know-how, saber hacer. Eso de saber hacer las cosas. Para saber hacer las cosas, yo necesito tener una buena planificación. Por eso insistimos tanto o insisto tanto en la planificación, porque el saber hacer implica el saber trabajar. Miren, eso es importantísimo, por favor. El papel de las organizaciones internacionales en el proceso de desarrollo turístico. Un desarrollo turístico que es a nivel o a escala mundial. Resulta necesaria la cooperación y coordinación entre las actividades de la propia administración y sus empresas públicas. Entonces, con las empresas privadas del sector, ¿verdad? La parte local, así como con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. O incluso tomando en consideración los voluntarios. Entonces, se necesita, por favor, tener bien claro la cooperación y la coordinación. Cooperar es participar, pero coordinar es dirigir. Entonces se tiene que cooperar porque yo debo mantener una buena comunicación con las demás personas. O sea, yo voy buscando personas o instituciones, empresas que colaboren conmigo, porque eso es cooperar, es colaborar. Pero ese colaborar debe de tener bien en consideración de que debe de haber alguien que coordine. Y el que coordine debe de manejar información. Estas organizaciones cuyo objetivo es la creación de redes y recursos comunes en aras de la obtención de sinergias, de trabajo en común y de economía de escala, es decir, vamos, que son trabajadas, presentan una acción colectiva en muchos campos del desarrollo turístico. Miren, importantísimo esto, ¿verdad? Presentan una acción colectiva, por eso de la sinergia. Hay un trabajo que se colabora, un trabajo donde involucra a varias áreas o varios departamentos o varias personas, diferentes tipos de personas. Así van a proporcionar fuentes de información. Claro, en la medida que yo voy interrelacionando con los otros, voy conociendo sus puntos de vista, voy conociendo la percepción que es muy diferente a la mía. También yo creo que voy bien. Sin embargo, la perspectiva de otra gente, de las demás personas, puede que sea diferente. Y me pueden incluso aconsejar, me pueden incluso también orientar. Y eso me va a ayudar a mí a tener una buena organización, un buen desarrollo, un buen liderazgo. Asimismo, entonces se proporcionan asistencias directas de aquellos países que verdaderamente están demandando el servicio o lo que se quiere hacer. Eso puede ser de manera directa, ojo, cuando aquellos países van a hacer esas demandas. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que puedo ofrecer? ¿Qué es lo que puedo ofrecer? Ustedes se han fijado, por ejemplo, cuando vienen los cruceros a Honduras. Estos cruceros salen de ciertos países, pero vienen con cierto tipo de demanda. Por ejemplo, los puertos. Los puertos deben de ser acordes para que puedan recibir a estas personas. Para comenzar, donde vaya a atracar, ¿no? Donde vaya, el puerto debe ser seguro. Entonces, son demandas internacionales que a nosotros nos piden, que nos exigen, pero los que están encargados de esto son las organizaciones. Y estos van y observan, por ejemplo,
los estadios, cuando se hacen estos encuentros internacionales. Los estadios deben de tener cierto tipo de reunir cierto tipo de exigencias, que cómo está la grama, las medidas, el lugar, los asientos, la capacidad de poder albergar cierta cantidad de espectadores. Bueno, entonces si nos damos cuenta, hay cierto tipo de leyes y parámetros que se deben de seguir y que estas organizaciones se van a encargar de que se puedan lograr. Dentro de las organizaciones internacionales se pueden diferenciar entre organizaciones intergubernamentales con competencias en turismo. Vamos a ver cuáles son las que nos van a mencionar en este momento ahorita. Voy a necesitar a alguien, desde que demos al segundo paso para que veamos esta parte primero. ¿Alguien que me lo quiera leer, por favor? De los que no han leído. Sobre todo de los que no han leído, que a algunos no les he escuchado mucho la voz. A ver. ¿Alguien que lo lea? Lo vuelvo a leer yo. Sí, porque al parecer solo tengo uno, nada más, solo una nada más. Los demás los voy sacando, mejor de ahí lo voy a mandar a la otra parte. Organización de Naciones Unidas, ONU. El turismo es un refuerzo importante en el desarrollo de los países. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Se cambió, creo, a la otra diapositiva. ¿A dónde? A la otra. Se movió. Ah, ya, ahí. Ahora sí. Ya cambió. Ahora, sí, no. El turismo es un refuerzo importante en el desarrollo de los países en instaura unos fondos especiales, programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para la asistencia técnica en turismo, Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, que ha dirigido algunos proyectos turísticos en África, Medio Oriente y América Latina. Este organismo colabora normalmente con la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y OMS, Organización Mundial de la Salud. Ok, lo que estamos diciendo aquí es que estas organizaciones se encargan, ¿verdad? O no no solamente encargan, sino que también participan del campo turístico, del campo del turismo, del ámbito del turismo. Entonces, la ONU trabaja con el turismo. El PNUD trabaja con el turismo. También el BIR, ¿verdad? Entonces, que cada una de estas, aunque pareciera que no tuvieran participación con el turismo, sí lo tienen. Hay una cierta área que participa del turismo, que será designado para que puedan trabajar con el turismo. Entonces, yo creo que eso es importantísimo poder tener en consideración de que estas organizaciones intergubernamentales, ¿verdad? Entre ellas trabajan, entre ellas pueden hacer grandes cosas, ¿verdad? Y eso es importantísimo. Ok, entonces miren ustedes qué importantísimo es poder analizar que estas organizaciones no solamente se enfocan, porque cuando uno habla de la ONU pareciera que solo fuera como cuestión política, ¿no? De la representación de los países organizados y que trabajan bajo cierto tipo de misión y visión, pero también trabaja enfocándose al turismo. Hay un área que es específica para el turismo. Y así sucesivamente la UNESCO también, que es importantísima en qué sentido, de que trabaja con la educación, pero la educación ¿en qué área? El turismo sirve para educar, el turismo sirve para forjar qué conocimiento histórico, que la gente conozca, que la gente pueda desenvolverse y pueda adquirir conocimiento desde la parte de la educación. Bueno, y así sucesivamente. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, pues identificar cómo, ¿verdad? Se puede hacer turismo dentro partiendo de estas mismas instituciones, de estas organizaciones, y que ellas mismas trabajan una con otra, ¿no? Hacia la par. Ahora,
Tenemos la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, que ahí tienen las siglas ustedes, que fue fundada en 1964 para el desarrollo del comercio internacional y que actualmente está muy interesada en el fenómeno turístico. Miren ustedes, esto es como un instrumento de desarrollo. Es decir, que varias instituciones u organizaciones, más que instituciones, organizaciones, se dan cuenta de que el turismo no es un agregado, sino que es algo potencial que puede generar nuevos conocimientos, nuevas expectativas, un nuevo desarrollo para los pueblos. Por lo tanto, muchas de estas que tal vez no tienen tanta participación, se han dado cuenta de que sí es importante invertir en el turismo. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, creada en 1919 con el fin de preservar la justicia social. Miren, ¿hacia dónde apuntaba? Justicia social y la mejora de las condiciones de trabajo. Vamos, entonces diríamos, la OIT, el trabajo, ¿qué tiene que ver con el turismo? Bueno, es que a partir de 1965 ha tenido reuniones periódicas que van analizando las condiciones del trabajo en el sector hotelero y de restauración. Entonces, ¿tiene que ver con el turismo? Claro que sí tiene que ver con el turismo. Esta organización adoptó una resolución concerniente al desarrollo del turismo, pero también anexó a ello las industrias. Miren ustedes, el turismo y la industria trabajan a la par, desde la óptica de la OIT. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que estas están interconectadas, y así se va a hacer que una resolución en cuanto a aquellas personas que buscan un trabajo, que quieren un trabajo, pero no saben dónde, no saben cómo. El turismo es una de las opciones. Es una de las opciones. Va a servir como respuesta ante la gran ola de desempleo que hay. Por lo mismo, entonces se toma en consideración que es algo bueno, algo que sí se puede rescatar, que sí se puede hacer. Muy interesante. La UNESCO, como ya lo decía, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, esta fue fundada después de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Tiene la misión de ¿qué? De contribuir al mantenimiento de la paz. Miren ustedes por dónde la UNESCO va enfocada al ámbito de la paz, seguridad, la educación, la ciencia y la cultura. Aquí no dice turismo, porque esa es la orientación principal. Pero ha realizado grandes programas para la reestructuración de los patrimonios culturales de las naciones. Aquí ya entramos en el campo del turismo. Miren ustedes, la parte de los patrimonios culturales. Es que es interesante, ¿no? Como nosotros vamos a ir bien, podemos ir identificando este tipo de datos. Patrimonios culturales. Entonces, eso me parece que es genial que no le dejemos desapercibido, por favor. Que aunque estas organizaciones internacionales tengan como un matiz específico por el cual nosotros los identificamos, pero también tienen algo que ver con el turismo. Entonces, este organismo juega un papel muy importante en el desarrollo del turismo cultural, porque si es de la educación, ciencia, cultura, vamos, miren ustedes, es un organismo que va a entrelazar su fuerza, su fuente de trabajo con el turismo. Entonces, a partir de ahí nosotros vemos de que el turismo ayuda a preservar las identidades culturales de los países y esto lo va a valorar la UNESCO. Lo va a valorar la UNESCO. La OMT, la Organización Mundial del Turismo. Esa sigla usted ya me imagino que la maneja bastante bien. No sería realista planificar un sistema educativo en turismo que fuese uniforme, es decir, que todos hagan lo mismo. No, no se puede, porque son realidades diferentes. Ojo, no se puede hacer un uniforme todo. No se puede. ¿Por qué? Porque son realidades distintas. La mayor virtud que debe tener el sistema educativo es su proximidad al proceso productivo individual al que está sometido. Pero es evidente que la preparación que requieren los recursos humanos implicados tiende a ser más uniforme, no solo dentro de un país, sino también en el contexto internacional. Y esto se puede convertir en ¿qué? Pues en una situación de investigación. Si verdaderamente lo que se está haciendo, la investigación que se hace, está dando respuesta o está generando respuestas acorde a la realidad local. Porque si yo voy con un sistema que no va a dar respuesta a la realidad
de donde yo soy, por ejemplo, ¿qué va a pasar? No va a tener un buen resultado. No va a generar nada que diga la gente, uy, este proyecto desde que lo hicieron ha cambiado mucho y ha evolucionado, ha desarrollado el pueblo. Pero ¿y si no es así? ¿Por qué no será así? Porque a lo mejor no está dando respuesta a las exigencias reales de ese lugar. Para terminar, el papel que deberían desempeñar las organizaciones internacionales son, a ver, que me lo lea, vamos a ver quién me lo puede leer. Que no sea Francis, porque ya la tengo matriculada aquí. No sé si es que no están en clase o qué les sucede hoy, porque en las otras clases han participado bastante, pero hoy los he sentido como un poquito como aislados de la clase. No sé qué será. Voy pues. Primero, el establecimiento de las medidas en favor del turismo. Para ello hay que tener en cuenta la situación actual de las industrias turísticas, su posición en el mercado mundial, los efectos producidos en la evolución estructural del sector por el establecimiento del mercado único. Y también hay que tener en cuenta la importancia del sector turismo en el conjunto de las actividades económicas, su valor como vector de acercamiento entre los pueblos, sobre todo ahora que se están abriendo las fronteras entre naciones muy distintas. Ok. Entonces tenemos dos, establecimiento de medidas en favor del turismo y tener en cuenta la importancia del sector turismo en el conjunto de las actividades económicas. Son dos cosas muy importantes. Las medidas que se deben de tener en consideración para que tenga una muy buena, para que se pueda posicionar. Yo creo que esa parte es fundamental en el mercado mundial. Cuando una persona tiene un proyecto, por ejemplo, tiene un proyecto de la venta de cacao o de chocolate, cuando hay personas que están interesadas en querer hacer una empresa de chocolate para vender a nivel local, pero también a nivel internacional, debe de posicionarse, debe de conocer bien el mercado, cómo funciona. No me voy a aventurar a comprar cacao solo por comprar y que se me vaya a dañar, porque es un producto que tiene una cierta durabilidad, pero que posteriormente se va a dañar. Entonces, ¿cómo yo debo de informarme? ¿Para qué? Para saber muy bien cuáles son los pros y los contras. Entonces, este primer dato que nosotros estamos viendo ahorita es conocer la industria, conocer qué es lo que me pide el mercado mundial o qué es lo que me pide el mercado a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? Para hacerlo también a gran escala. Pero de igual forma, los efectos de poder hacer algo. Y la otra, el número 2, es la importancia del sector turismo en el conjunto de las actividades económicas. Entonces, cómo podemos nosotros adentrarnos en la cultura de los pueblos? ¿Cómo yo puedo inmediatamente adentrarme y conocer todo lo que pueden ellos perfectamente proporcionar al turista? Miren, esto me parece bastante genial. Me parece bastante genial cómo nosotros, en nuestras manos está hacer que verdaderamente este sector del turismo pueda generar cosas buenas para el desarrollo de los pueblos. El número 3, el número 4 y 5. Esto siempre siguiendo el papel que deberían desempeñar las organizaciones internacionales. ¿Qué es lo que deben de hacer estas organizaciones? A ver, otro que lea, por favor. Puede ser Fátima, puede ser Miriam Luisa. Subrayar la importancia del turismo social como medio para implicar el acceso al turismo de nuevas categorías de población, favorecer el desarrollo internacional de los medios educativos, homologación de los títulos con el fin de conseguir la mayor homogeneidad en los conocimientos, posibilitando la creación de los diplomas internacionales. Ok, miren, esto me parece importante también porque si nos vemos en el numeral 3, ampliar el acceso al turismo. Ampliar el acceso al turismo, eso yo creo que es necesario que conozcamos qué innovación se puede hacer, qué agregados se pueden hacer.
cómo se puede desarrollar de manera internacional, pero ¿de qué forma? La parte de la educación. ¿Cómo puede intervenir la educación, la formación de los profesionales que pueden que invertir, diría yo, invertir de ese conocimiento recibido, lo pueden invertir y de allí, de esa inversión, sacar muchos logros? Ahora, este número 5 me parece que es fundamental para ustedes, en este caso, ¿verdad? Que están estudiando en la universidad, la homologación de títulos. No sé si ustedes saben a qué se refiere con eso de homologación de los títulos. Sobre todo cuando son títulos ya universitarios. Pueden ser de pregrado o puede ser de posgrado. Pero no sé si ustedes manejan esa información. ¿De qué trata eso? ¿Qué es eso de homologación de títulos? No, no, es validar los títulos, ¿Mande? como validar. Ajá, sí, es una validación, pero ¿de qué tipo? No sé si saben. No, Ok, Francis no sabe. No sé, Fátima, Kevin o Miriam, si saben eso que es la homologación de los títulos. No, la mera verdad, esta vez sí no sé nada. Ok, ok, Francis y Fátima no manejan la información. No sé los demás. Kevin y Miriam. Kevin o Miriam, ¿ustedes saben eso? La homologación de títulos. No, no, la verdad no. Ok, Kevin sabe. ¿Y Miriam Luisa? Miriam Luisa está en clase todavía. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Es que mire que me saca la llamada cada rato, por eso es que le digo que no. Pero yo creo que es el lugar en el que estoy ubicada, aquí adentro. ¿Sabe qué es homologación de los títulos? Pues no me, no estoy informada, no me ha dado por investigar. Ok, explico. A usted debe interesar bastante esta parte, la homologación de títulos. Cuando un universitario está estudiando, hay carreras que a nosotros se nos van a favorecer porque se pueden hacer una homologación. ¿Qué es eso? Es decir, que pueden ser válidos para trabajar no solamente en el país, sino que puede trabajar en otros países. ¿Qué significa eso? No todos los títulos que nosotros salimos en la universidad tiene aceptabilidad en otros países. Son aceptables en el nuestro. Por eso, cuando uno va a estudiar en la universidad, sobre todo si yo estoy aquí en Honduras y quiero sacar un posgrado, una maestría, bueno, eso le dio para que ustedes ya lo vayan teniendo como una enseñanza o que tengan el cuidado. Porque el gran problema fue y es de que hay algunas personas que están estudiando en el extranjero y no se dan cuenta que los títulos no son válidos. O sea, no son válidos en el país de origen, donde nosotros somos, porque a lo mejor el sistema no lo acepta. Y hay títulos que sí son aceptables en este país y son aceptables a nivel internacional. Eso para hablar de licenciaturas, de maestrías o doctorados. Entonces yo debo, cuando yo voy a sacar, por ejemplo, una maestría, en el caso mío, cuando yo saqué mi maestría, yo tuve que primero que investigar muchísimo, porque la maestría mía es de una universidad de España. Entonces, primero yo tenía que saber exactamente si esta universidad me generaba el título, si venía ya con la aprobación de educación superior de allá, de esta universidad, y si venía a llegar a Honduras, si me le iban a dar validez. Es decir, es lo que nosotros le llamamos, es que hay personas que dicen que vienen autenticados. Es que los títulos por lo general son autenticados en la universidad del país de donde se está recibiendo. Pero cuando uno los trae al país nuestro, a eso uno le llama incorporación del título a educación superior del país donde va a ejercer el trabajo, donde va a ejercer la carrera. Entonces, cuando yo saqué, por ejemplo, mi maestría, yo investigué, averigüé
y fui a la autónoma a preguntar si mi título podía ser incorporado, si podía ser incorporado a educación superior. Cuando yo investigo todo el tema, me dicen sí, sí es incorporado. Entonces yo dije, pues perfectamente puedo sacar entonces la carrera. ¿Qué pasa? Mi título es reconocido a nivel nacional, pero también es reconocido a nivel internacional. Ahora, hay títulos que son homologados, que significa que en algunos países se puede aceptar, pero no en todos. En algunos sí son aceptables. Entonces, homologar es hacer que se reconozca, que puedan ser incorporados a las otras universidades. Y todavía más, homologado es cuando también vienen con una doble orientación. Una doble orientación. Los títulos vienen con una doble orientación también. Es decir, que vienen con, es lo que uno le llama énfasis. Vienen énfasis en alguna, por ejemplo, si estudia pedagogía, con énfasis en qué, en personas que son de tercera edad, o viene con una inclinación a hacer currículum que sirve para el Estado. Entonces, hay algunos de estos títulos que vienen con doble orientación o con doble énfasis. Y eso es bueno que ustedes se den cuenta cuando vayan a sacar una maestría, porque a veces hay maestría, es una que puedan ser incorporados. En nuestro caso, en autónoma, porque saben de que el título que no es incorporado en autónoma no es legítimo, no es legal. O sea, bueno, legítimo sí es, porque saben que sacó las clases, sacó la carrera, pero no es legal, no es legal. Entonces, no puede ser incorporado. Y eso significa que usted, si empieza a trabajar, lo va a hacer de manera ilegal, porque no estaría incorporado el título a las universidades de educación superior, en este caso de Honduras. Eso es que un título venga homologado. Ya para ir terminando, favorecer las asociaciones internacionales de alumnos, porque si las hay, es cuando se hacen intercambios con otras universidades. Un estudiante de aquí se va para Canadá, supongamos, o se va para Brasil, o se va para Colombia. Entonces, de allá viene uno, yo voy de aquí, de allá viene otro. Es un intercambio que se hace entre estudiantes. Pero tiene que haber un convenio entre universidades también. Y si las hay, aquí en Honduras tenemos ese tipo de convenios. Hay universidades que se hacen intercambios culturales. Intercambio de estudiantes. Creación de estándares ocupacionales entre la industria y la escuela. Todo va encaminado hacia la educación. Que hayan instituciones que patrocinen, por ejemplo, ¿no? O industrias que patrocinen. Colaboración técnica específica en los países en vías de desarrollo, adaptando los proyectos para que sean válidos para dichos países, proporcionando asistencia técnica a los gobiernos, empleadores o empresas. Es cuando se mandan ayudas de otros países. Y eso, miren que eso es bastante interesante porque sí hay proyectos así. Sí hay países que se encargan de dar ayudas, de dar capacitaciones, de dar promociones también, si las hay. Y eso es bueno que nos demos cuenta o que nos informemos cuáles son esos países para que se puedan aprovechar ese tipo de capacitaciones o de formaciones. Si aquí hay una empresa, por ejemplo, tenemos Wendy's. Entonces, Wendy's tiene diferentes sucursales en otros países también. O McDonald's. McDonald's es una gran multinacional también donde hay diferentes lugares, ¿verdad? En el mismo país, pero estos capacitan de otros países, vienen a capacitar para que los empleados estén trabajando bajo una misma sintonía o un mismo lenguaje. Entonces, si se dan ese tipo de capacitaciones y de formaciones. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, a veces no los conocemos. Bien, hasta ahí la clase. La tarea. La tarea de esta semana consiste en investigar por medio de entrevistas. Van a ser 2 entrevistas. ¿Los recursos turísticos locales están siendo bien aprovechados para generar turismo interno y externo? Esa es una de las primeras preguntas que usted puede realizar. Lo que nos interesa es ver si estos recursos turísticos, ojo, no patrimonio turístico, recursos turísticos, ya lo hablamos y lo abordamos bastante. Entonces, si los recursos turísticos que están en nuestra localidad están siendo bien aprovechados, y se puede ver que están dando resultados a nivel local, pero a nivel externo. ¿Qué hace falta para que el patrimonio y los recursos turísticos generen un proyecto turístico a gran escala? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Cómo está contribuyendo la alcaldía en el desarrollo turístico?
Es notable los ingresos percibidos por la práctica turística local. ¿Estos dónde van a ir a investigar? Pues por lo general van a ir a investigar en la alcaldía municipal o si hay alguna organización o institución que se enfoque al campo del turismo. Pero si no, de manera especial a la alcaldía municipal. Esto va a costar 10 puntos. ¿Qué voy a evaluar? La cantidad de entrevistados, que sean 2. El planteamiento de las preguntas, que sean bien armadas. Yo coloco esto de ejemplo, ¿verdad? Pueden utilizar esta, pero pueden hacer sus propias preguntas también. Claro, siempre enfocadas en esta dirección, en lo que acabo de leer. Tercero, interacción con los entrevistados. Conclusiones de las entrevistas por el estudiante que hizo la entrevista o por el equipo que hizo la entrevista. Y por último, la creatividad o calidad de video y audio, es decir, que sea comprensible, que se entienda lo que se está diciendo, porque se hacen entrevistas que no entiende nada uno lo que dijo, porque es muy bajito el volumen, y entonces no se entiende nada. Entonces eso pierde la calidad de la entrevista, del contenido, de la respuesta. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, que se van a entrevistar, que no estén tan retirados de donde está el micrófono, que se escuche, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos evaluar, eso es lo que yo quiero evaluar, el contenido, la información que nos va a generar, que va a ser de mucha riqueza. Ahora, eso queda a disposición de ustedes, si lo va a hacer una sola persona, si lo van a hacer las 2 personas, los 2 integrantes del equipo, o quiénes lo van a hacer. Pero lo puede hacer una sola, o lo pueden trabajar en común, o pueden citarse por Zoom, o por Meet, o por Teams, y hacer una grabación de invitar a alguien para que se una por alguna de estas plataformas y puedan grabarlo. ¿Ok? Eso es lo que ustedes van a realizar para este tiempo. ¿Cuándo van a entregar este trabajo? El trabajo va a ser para la próxima semana. Es decir, que hoy es 26. Esto tiene que estar enviado el 1 de febrero. 1 de febrero, un día antes de la clase, igual que toda la semana, ¿verdad? Así que a trabajar, a ponerse las pilas para poder enviar este trabajo, esta asignación. No sé si tienen alguna pregunta ya para ir cerrando la clase. De igual manera, los que entraron después, pues no creo que no hay nadie que entró después. Entonces, a ver, no entró nadie después. Entonces, para que puedan realizar la tarea. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo está claro? Bueno, si no hay preguntas, entonces yo estaría culminando ya este momento y cualquier cosa, pues pueden, en lo que cabe, ¿verdad?, hacer las preguntas por el grupo de WhatsApp. Ya las asignaciones ya están en el campo virtual. Si tienen algún problema con que no la encuentran, entonces me avisan para que me mandan captura de pantalla para poder ubicarme qué es lo que están viendo en el campo virtual. Porque ahorita, incluso esta de ahorita, ya está también, ya la dejé programada también en el campus. Esta de ahorita, de la entrevista. Ya la dejé allí. Licenciado, Diga. pero las entrevistas tienen un límite de tiempo, ¿no? Sí, 5 minutos cada uno, máximo 10 minutos. Está bien. Sí, o sea, las entrevistas no son tan largas, váyanse, expliquen a las personas antes, ¿verdad? La durabilidad son entre 5, 8 a 10 minutos exagerando, pero más tiempo no, porque eso se vuelve como aburrido y muy pesado también. Sí, está, es cierto. ¿Nadie más tiene preguntas? Pregunta ahorita porque a veces después es bien complicado estar dando respuesta por factor tiempo, tanto factor tiempo de ustedes como factor tiempo mío. ¿Nadie más? No le. Bueno, entonces con esto estaría culminando la clase de hoy, esperando después de que hayan puesto atención, porque de lo que hablamos hoy es que vienen las preguntas, ¿verdad? Y si pusieron atención, de igual manera, entonces te van a poder realizar un buen trabajo. Así que les deseo la mejor de los éxitos y nos miraremos la próxima semana. Buenas tardes para todos. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Yes.